Biblia donde todos tres están, ahí está el Señor, ¿verdad? Gracias por su fidelidad a venir a los cultos y vamos a sacar nuestras cucharas y tenedores y cuchillas y vamos a comer un poquito espiritualmente de la Biblia, mirando al libro de Colosenses capítulo 1. Estamos mirando unos cuantos versículos cada servicio, estudiando versículo por versículo este libro de Colosenses que Pablo escribió a la iglesia de Colosenses. Vamos a mirar unos versículos en capítulo 1, Colosenses capítulo 1, versículo 20 y 23. Colosenses capítulo 1, versículo 20, 21, 22, 23. Dice la palabra de Dios en versículo 20. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, en cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Vamos a orar esta noche y empezamos nuestro estudio. Señor, te damos gracias por esta noche. Gracias por los que están aquí. Gracias porque son fieles a los servicios, Señor. Te pido que tú le bendiga a cada uno por su fidelidad. Señor, por los que no están aquí, Señor, que tú cuides cada uno de ellos si están enfermos. Y Señor, que en este tiempo nosotros pudimos estudiar este libro y pudimos recibir una bendición sobre estos versículos. En el nombre de Jesús. Amén. Colosenses capítulo 1, y aquí se habla y queremos ver esta noche sobre paz a través de Cristo. Y queremos hablar sobre esa palabra paz esta noche, porque Pablo lo mencionó aquí en este versículo a la iglesia aquí en Colosas. ¿Cuántos de nosotros deseamos paz? ¿Cuántos de nosotros deseamos paz? Todos queremos paz. ¿Cuántos tienes muchos? Nosotros que tenemos muchos niños deseamos paz, porque ellos son malos a veces y son bien activos, y cuando están ustedes, yo siempre menciono niños pequeños, pero yo sé que ustedes eso fue como 20 años acá y pues muchas de las ilustraciones mías las hacen sobre los niños pequeños, porque eso son lo que yo estoy pasando ahora, pero ellos se recuerdan, ellos se pasan por mucho y por día tú dices, quiero un poco de paz. Yo sé que tu vida es diferente, pero donde ustedes están ahora, yo sé que está ocupado en trabajo o lo que sea, y tú pides a Dios, dame un poquito de paz. Cuando está pasando por muchos problemas, nosotros deseamos paz. Paz, que Dios le dé la paz, ayudarnos en el medio de nuestros problemas. Pero ¿qué significa esa palabra paz? Cuando nosotros hablamos de paz, ¿qué realmente estamos hablando? ¿Qué significa? Pues el diccionario dice a poner fin a la guerra,
Cuando nosotros pedimos por paz, estamos pidiendo fin a la guerra. Y sabemos que en la casa a veces hay mucha guerra y queremos pedir a Dios por paz. También otras palabras, tranquilidad, cuando hablamos sobre paz, o silencio, no molestar a una persona. Cuando Sem me molesta, yo pido por paz, que Dios me dé paz, ¿verdad? También calma o reposo. Siempre cuando pienso sobre paz, yo pienso en un versículo que comparto a veces cuando estoy con personas en el hospital. Pero cuando pienso sobre paz, el libro de Juan, capítulo 14, versículo 27, viene en mi mente. Dice, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. Ese versículo dice a nosotros que el mundo le está ofreciendo a nosotros paz, ¿verdad? Porque si no era así, pues este versículo no decía como el mundo la da. Pero porque dice como el mundo la da, significa que el mundo le ofrece a nosotros paz. Y dice, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Es posible esta noche, los que están aquí, están buscando paz. Es posible que cada de nosotros, unos cuantos, esta noche está buscando paz. Y en este pasaje, esta noche, Pablo le habla a la iglesia en Colosas sobre esa paz que viene de Dios. La paz que nosotros realmente queremos solamente viene del Señor Jesucristo. No del mundo, no de otra persona, no del doctor, nada, solamente de Dios. La semana pasada hablamos y nos recordamos que Cristo es la cabeza de la iglesia. Qué bueno que sabemos que Dios está en cargo de todo en esta iglesia. Que Dios es la cabeza, el jefe de la iglesia. No soy yo, no hay nadie en esta iglesia, solamente Dios es el jefe, la cabeza de la iglesia. Él es el que trae la persona a la iglesia. Dios es el que trae persona adentro de la iglesia. Él es el que saca a la persona también. Hay veces que Dios saca a la persona de la iglesia. Puede posible ahí va a pasar algo o va a pasar un daño en la iglesia y Dios le saca a la persona de la iglesia de una manera u otra. Tú sabes que fue Dios que te trajo a ti a esta iglesia. Fue Dios que te guió porque quería que cada persona sea miembro de esta iglesia y Dios le trajo a esta iglesia. Si Dios te pregunta esta noche a cada uno de ustedes, porque sabemos que Dios te puso a esta iglesia cada uno, Dios te trajo a ti a esta iglesia. Y si Dios te pregunta esta noche, yo te puse en esa iglesia, ahora ¿qué tú estás haciendo por mí? Le dice Dios, Dios me puso aquí con propósito. Y si Dios dice, te puse ahí porque tenía un trabajo para ti, ahora, ¿qué tú estás haciendo para mí? ¿Estás cumpliendo ese trabajo que yo te di para ti, para esa iglesia? Los dones que Dios te dio a nosotros para edificar la iglesia. ¿Están cumpliendo con eso? Dios es el que trae el pastor a la iglesia. Dios fue el que me guió a esta iglesia aquí porque tenía un propósito para esta iglesia. Él tiene un propósito para todos los pastores, para la iglesia donde Él es cabeza, no es el pastor, donde Dios es la cabeza de la iglesia. Ahora mi oración es que Dios pueda mirar a Iglesia Bautista Nueva Vida y esté contento. Ese es mi corazón, que Dios pueda mirar a nuestra iglesia y decir, Iglesia Bautista Nueva Vida está haciendo el trabajo que yo quería para ellos. Y esa es mi oración, ojalá que es oración de ustedes también. Yo siempre digo a las personas, no vengan a la iglesia por mí, ven por Dios. No vengan a la iglesia para que el pastor me vea que yo vengo todos los servicios. No venga para mí, venga porque tú quieres aprender la Biblia. Ven a la iglesia porque tú quieres agradar a Dios. También hablamos que
todo Dios debe tener preeminencia. Y vemos el versículo de la semana pasada. Dios debe ser primero en tu vida. Y solamente tú puedes preguntar eso esta noche. ¿Dios es primero en mi vida? ¿Él tiene la preeminencia en mi vida esta noche? Una de las razones de muchas de nuestros problemas que estamos pasando es porque no tenemos Dios primero en nuestra vida. Él no tiene la preeminencia en nosotros, en nuestra vida, y por eso pasan muchos problemas. Preeminencia es algo que está en primer lugar, que debe ser el Señor Jesucristo. Esta noche yo doy gracias a Dios que proveó salvación por derramando su sangre para nosotros. Nosotros cada día debemos dar gracias al Señor por nuestra salvación. Ustedes dan gracias a Dios por su salvación todo el día. Gracias por el sacrificio que hizo para ti personalmente. No solamente para todos los cristianos, pero para cada persona. Dios derramó su sangre para ti. Y debo de decir a Dios todo el día, gracias por el sacrificio que tú hiciste para mí. Dios hizo un sacrificio bien grande para nosotros en la cruz. Él sufrió para que nosotros no tenemos que sufrir. Solamente por recibir a Jesús como nuestro Salvador, tenemos la entrada para el cielo. Yo doy gracias también a Dios por proveer esta iglesia, que podemos venir y oír la palabra de Dios. Un sitio donde nosotros podemos congregarnos, a oír a la palabra y estudiar la palabra. Debemos de dar gracias al Señor por eso. Debemos de dar gracias porque tenemos, como dije, este templo. Es posible un día que nuestros niños y los nietos no van a poder reunirse en un templo, en una iglesia. Es posible que en los años que vienen, los nietos de ustedes, los nietos míos, no van a poder servir al Señor en un templo, en un templo así. Obviamente se puede tener la iglesia todavía, cuando 2 o 3 están juntos, Dios está ahí. La iglesia es nosotros, no el templo. Pero va a venir un tiempo, yo creo, que aquí en Puerto Rico y los Estados Unidos no vamos a poder servir a Dios como estamos haciendo ahora mismo. Porque va a venir la persecución y es posible que el gobierno va a cerrar la iglesia. Va a decir, no pueden venir al templo a oír la palabra. Y posible va a pasar, pero por ahora mismo debemos de dar gracias, Señor, que pudimos venir a un templo, a venir y a oír la palabra y a servir a Él. Hay muchos, si ustedes conocen, hay muchos sitios donde no pueden reunirse y estudiar la Biblia. Pueden escondido. En China tengo unos amigos que son misioneros allá que no pueden tener una iglesia. Que tienen un servicio en su hogar, pero escondido. Y cuando ellos van para China, no pueden ir como misioneros. Ellos van como maestros de inglés. Y llegan y le dejan entrar porque tienen el bachillerato de inglés. Bachillerato, sí. Y ellos pueden entrar. Y así, trabajando en las escuelas, pueden empezar a dar el evangelio a los que están ahí. Debemos de tener gracias a Dios por esta iglesia. Yo siempre pido al Señor que cada día que Dios sigue trayendo personas a nuestra iglesia, que este templo se llene de personas que quieren servir al Señor, con visitas que necesitan oír la palabra. Y yo estoy seguro de esto. Yo estoy seguro que un día esta iglesia va a estar llena. Que un día esta iglesia va a estar llena de personas. ¿Tú sabes por qué yo sé eso? Y estoy seguro de eso. Porque, y como siempre digo, Dios no construyó este templo para 80 y 100 personas. Porque si eso es así, Dios iba a construir un templo pequeño para nosotros. Él puede ser un templo abajo pequeño que cabía solamente 100 personas. Pero hizo un templo grande que cabe más de 400 por ahí.
Y lo hizo así para un propósito, porque lo quiere llenar. Y yo realmente creo que en el futuro esta iglesia se va a llenar. Se va a llenar ahora, pero en el futuro vamos a ver que la iglesia va a ser grande por Dios obviamente trayendo a la persona a la iglesia. Mi oración es que cada año podemos ver almas salvas, que podemos ver personas que conocen a Jesucristo como Salvador, que podemos ver personas bautizadas en nuestra iglesia. También doy gracias a Dios que eres la cabeza de la iglesia. A una enseñanza mala que dice que Pedro era el primer papa sobre unos versículos en la Biblia, y que él pasó esa posición como papa a los hombres, hombre a hombre, diferente hombre. Pero sabemos esto: si Dios quería que la cabeza de la iglesia sea así, de hombre a hombre, no era Señor, no sería buscado por unos hombres en un cuarto pequeño para escoger esa persona, como lo hacen ahora allá en Roma, que se reúnen en un cuarto pequeño para buscar el próximo papa que creen que es la cabeza de la iglesia. Dios lo hace más claro para nosotros si lo quiere así. Pero sabemos que hay solamente una cabeza en la iglesia, y Él no vive en Roma, pero está sentado en la diestra de nuestro Señor. Jesucristo es la cabeza de la iglesia, no otra persona. La Biblia le enseña en este pasaje que leemos la semana pasada, en versículo 18, que como cabeza de la iglesia, Dios es la cabeza de la iglesia, y que Dios tiene preeminencia en todo. Eso es la razón por que nosotros levantamos a Jesús como el preeminente o el único en nuestra iglesia y en nuestra vida. Es porque Jesús es el dador de paz. En estos versículos que vemos habla de paz. Es que trae paz a nuestros corazones que están llenos de pecado. Y cada pastor que entiende las Escrituras sabe que él está debajo de la autoridad de Dios. Dios es la cabeza de la iglesia. Y que Jesús es el primero en todo en la iglesia. Jesús es la preeminencia, el primero de todo lo que pasa dentro de la iglesia. Tú sabes que es mi trabajo esta noche, y es tu trabajo como cristianos, hablar de Jesús para que Él se vea bueno. Cuando yo estoy predicando cada servicio, el propósito es que ustedes vean a Jesucristo y que vean que Jesucristo es bueno, y el poder, la maravillosa de Jesucristo. Y cuando ustedes hablan de Jesucristo a otra persona, nosotros queremos enseñar de qué bueno es nuestro Dios, y ese es el trabajo de nosotros. El trabajo de nosotros para glorificar a Él, para magnificarle a Él, y a estar agradecido a Él por todo lo que ha hecho en nuestra vida. ¿Ustedes están agradecidos por todo lo que Dios ha hecho en tu vida esta noche? Ojalá que sí. Muchos en este mundo hoy en día están buscando paz. Muchos buscan la paz. Y están buscando paz donde la paz no está. Lo buscan en diferentes sitios donde la paz no está. Muchos buscan paz en la música mundana. Lo que ellos están haciendo es metiendo cosas malas en su mente que no tienen nada que ver con paz. Eso no es un sitio donde buscar paz, la música mundana. Muchos buscan paz en licor o drogas, y lo que encuentran es muerte, no paz. Muchos buscan paz en otras personas, pero las personas lo llevan a un lugar donde no hay paz. Le dirigen en un sitio donde no se encuentra la paz. La paz se encuentra en nuestro Señor Jesucristo. Si está buscando paz, se encuentra en Señor Jesucristo y no en otra cosa. Isaías capítulo 9, versículo 6 dice que Jesús es el príncipe de paz. Esta noche queremos ver esa paz que solamente viene de Dios. Quiero que tú veas en la Biblia
cómo Jesús trae paz a sus hijos. Su número 1 esta noche queremos ver el pago de la paz. El pago de la paz. Cuando venimos a la palabra de Dios, vemos que había un pago hecho por nosotros. Un pago que Dios hizo para nosotros. Versículo 20 en nuestro texto, capítulo 1, versículo 20, dice: y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Yo doy gracias a Dios porque ese pago, o hizo ese pago de paz, fue un pago sacrificial, un pago sacrificial. Fue la sangre que fue derramada por nosotros. Eso fue el pago de la paz. 1 Pedro capítulo 1, versículo 19 dice: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. La paga de pecado, la paga de paz, es por la sangre de Jesucristo. Paz no es hecho por nosotros, no es hecho por la iglesia, no es hecho por buenas obras, es hecho por Jesucristo. Ahí está la paz que nosotros buscamos. Si Jesús no vino a esta tierra y no derramó su sangre en la cruz, nosotros no podemos tener esa esperanza y paz si Dios no ha venido. Muchos hablan sobre la venida de Jesús, hablan sobre la vida de Jesús, hablan sobre la muerte de Jesús, pero la Biblia es claro que fue la muerte por la sangre derramada por nosotros, por nuestros pecados, fue un pago sacrificial que hizo para nosotros. Y pues vemos versículo 21 en nuestro texto, dice: y vosotros también que erais, ¿verdad?, en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Pablo en este versículo 21 dice: y a vosotros. Está hablando de la iglesia en Colosas. Ahí Pablo dice que fueron extraños y enemigos. Estaban separados de Dios. Y estaban separados de Dios por los falsos pensamientos que ellos tenían sobre Dios, por los pensamientos orgullosos por Dios que tenía la iglesia. Y a veces pensamos que no había un Dios. La gente de la iglesia a veces pensaron que no había un Dios. Fueron enemigos de Dios. Y Dios todavía dice: ahora os ha reconciliado. En ese versículo, te ha traído a mí mismo. O reconciliar es trayendo una persona a ellos mismos. Y Dios dice: reconciliado, le trajeron a la persona de esa iglesia a él mismo. Doy gracias a Dios que Él todavía está reconciliando en nosotros, que Él lo trae a nosotros a Él mismo. Satanás está en el negocio de rompiendo familias. Eso que Satanás quiere hacer. Él quiere que la gente se quede lejos de Dios. Satanás no quiere que nosotros lo acercamos a Dios. Él quiere que nosotros lo alejamos de Dios. Pero Dios está en el negocio de reconciliación. Dios está trabajando en reconciliación. Vamos a 2 Corintios capítulo 5, versículo 18, momento. 2 Corintios capítulo 5, versículo 8. Oh, 18. 2 Corintios capítulo 5, 18. Dice en este versículo:
Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. El pago de paz fue por la sangre derramada por nosotros en la cruz. También escuchen este versículo en Hebreos capítulo 9, versículo 22. Dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. No esperen para tomar la Santa Cena para recordar que nosotros celebramos cada primer domingo de cada mes, y sacamos ese tiempo para recordar el sacrificio que Dios hizo en la cruz de Calvario. Pero no vamos a esperar a ese domingo, vamos a recordarnos todo el día de ese sacrificio que Dios dio para nosotros en la cruz. Es importante que nosotros lo recordamos eso. Vemos primero el pago de la paz. Ahora, número 2, vamos a ver la posición de la paz. Y vemos eso en versículo 22. 1 Corintios o Colosenses. 1 Colosenses capítulo 1, versículo 22. Dice, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarlos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Esta posición de paz se menciona 3 diferentes maneras aquí en este versículo. Vemos una posición santo, vemos eso en el versículo, por la sangre de Jesucristo. Nosotros somos santos porque Dios derramó su sangre por nosotros. También vemos una posición sin mancha en ese versículo. También vemos una posición irreprensibles en ese versículo. Vemos primero el pago de la paz, número 1. Número 2, la posición de la paz, versículo 22. Y ahora, número 3, vamos a ver el sentido práctico de esa paz que estamos hablando en estos versículos. Cuando tenemos paz con Dios, debe salir por nuestra vida. Cuando nosotros tenemos paz en nosotros, debe salir el práctico en nuestra vida, que las otras personas puedan ver que tú tienes paz en tu vida. Cuando tenemos paz con Dios, queremos pasar tiempo con Él. Cuando Dios te da paz a ti, tú deseas tener tiempo con el Señor. Mira lo que dice en versículo 23. Dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Paz trae la estabilidad. Dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. Vemos ese versículo. Cuando hablamos sobre nuestra fe, ¿cómo debe ser nuestra fe cuando hablamos sobre la fe? Déjame darte unos puntos y unos cuantos versículos, no tienen que ir a cada versículo, pero cuando hablamos sobre la fe. Número 1, la fe debe ser sin hipocresía. La fe de nosotros debe ser sin hipocresía. Vemos en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 5, dice, y de fe no fingida. También en 2 Timoteo, interesante que 2 Timoteo capítulo 1, versículo 5, el mismo capítulo, mismo versículo, pero en el segundo libro dice, trayendo a la memoria la fe no fingida. ¿Qué significa esa palabra fingida?
significa que parece real, pero es falso. Y aquí Timoteo habla sobre la fe, así. Número 2, la fe debe ser sobreabundante. Nuestra fe debe ser sobreabundante. 2 Corintios capítulo 8, versículo 7 dice: por tanto, como en todo abundéis en fe. La fe debe ser, número 3, fuerte, como la de Abraham. Romanos capítulo 4, versículo 19 dice: y no se debilitó en la fe. No pierde fuerza en la fe. También dice el versículo 20 de ese capítulo de Romanos que se fortaleció en fe. Su fe se puso más fuerte. La fe debe ser firme. O número 4, nuestra fe debe ser firme. Vemos Hechos capítulo 14, versículo 22. Dice que permaneciesen en la fe, que la fe sea firme. Después también sobre nuestra fe, la fe debe estar cimentada. Efesios capítulo 3, versículo 17 dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que ser cimentados en amor. También la fe debe crecer. Nuestra fe debe crecer. Según Tesalonicenses capítulo 1, versículo 3 dice: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo. Ojalá que cada persona esta noche, su fe está creciendo todo el día. También versículo 23 de nuestro texto, en el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 23, dice: si en verdad permanecéis fundados y firmes. Cuando hablamos sobre estar firmes, quiero darte unos cuantos puntos sobre estando firmes. Número 1, ¿firme en qué? Firmes en el Señor. Segunda Timoteo 2:19 dice: pero el fundamento de Dios está firme. También número 2, firme en la fe. Debemos estar firme en la fe. Colosenses, obviamente en nuestro texto, Colosenses 1:23 dice: fundados y firmes en la fe. También cuando hablamos sobre estando firme, podemos ver que debemos estar firmes en las tentaciones. Firme en las tentaciones. Jesús se quedó firme en las tentaciones en Mateo capítulo 4 en el desierto. No solamente eso, pero firmes en las tribulaciones. Debemos estar firmes en las tribulaciones. Primera Tesalonicenses capítulo 3, versículo 3 dice: pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. También cuando hablamos sobre firme, debemos ser firmes y abundantes en la obra del Señor. Firme y abundantes en la obra del Señor. 1 Corintios capítulo 15, versículo 58 dice: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. También nosotros debemos estar firmes en la doctrina. Hechos capítulo 2, 42 dice: y perseveraban en la doctrina. Debemos estar firmes en la doctrina. No solamente eso, firme en la esperanza. Hebreos capítulo 6, versículo 11 dice: pero deseamos que cada uno de vosotros muestra la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza
de la esperanza. No solamente eso, pero firmes en la práctica del bien. Gálatas capítulo 6, versículo 9, dice, no nos cansemos pues de hacer bien. Y esas cosas debemos estar firmes como cristianos. Pablo dice, si realmente conoce a Jesucristo y está fundado y firme en el Señor, tú vas a crecer. ¿Cuántos de ustedes quieren crecer espiritualmente? Yo sí, yo quiero crecer. Y si estamos fundados y firmes en el Señor, tú vas a crecer. Te vas a quedar firme y vas a ser fiel a nuestro Dios. Cuando tenemos paz en nuestra vida, vamos a verlo y otros van a ver esa paz en nosotros. Si Dios y tú buscaste paz en Dios y lo tienen en su vida, otros que te miran a ti van a ver esa paz que Dios te dio. Esta noche vemos que Jesús, número uno, pagó por la paz. Vemos la posición de la paz, el santo, sin mancha y irreprensibles. Después vemos el sentido práctico de la paz. Esta noche aquí en nuestro texto, Pablo estaba hablando a la iglesia de Colosa, hablando sobre esa paz. Y él quería enseñarle a ellos que la paz solamente viene de quién? De Jesucristo. No de nadie más, solamente de Jesucristo. Y Pablo le quería enseñar, y los otros queremos ver en este texto sobre esa paz. Si están buscando paz esta noche, solamente viene por Jesucristo. ¿Está buscando paz? ¿Necesita esa paz? Solamente se encuentra en Jesucristo. No vamos a buscar esa paz en otra manera. No vamos a buscar paz en el mundo, porque sabemos la paz no se encuentra en el mundo. No vamos a buscar paz en otra persona, porque ellos no tienen esa paz. La paz solamente viene de Jesucristo. Y vamos a recordarnos de eso esta noche. Señor, gracias por este tiempo que podemos pasar en estos versículos. Gracias porque Pablo está hablando a la iglesia sobre el tema de paz. Señor, sabemos que la paz solamente se encuentra en ti. Y te damos gracias por eso. Te damos gracias que cuando estamos buscando paz, lo encontramos en ti. Y en ti solamente. Ayúdanos no a mirar a otro lado, otra persona, al mundo por paz, porque sabemos que ellos no pueden ofrecernos esa paz que solamente viene de ti. Y Señor, cuando nosotros tenemos esa paz, va a salir en nosotros y otros van a ver esa paz en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a ser diferente del mundo, que ellos puedan ver algo diferente en nuestra vida, que tenemos esa paz, que fue pagado por la sangre de Jesucristo en la cruz. Y te damos gracias por eso, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a estar de pie, vamos a cantar un himno que todos conocen, un himno que para no subir arriba. Unos 5 o 6. ¿Están en algo? Todos sabemos. Un corito que todos